La soberanía de Dios hemos visto que se expresa en la creación, en la historia humana y también se manifiesta en la salvación. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios en la eternidad, antes de crear cielos y tierra, antes de crear el cosmos, Dios soberanamente decretó, determinó salvar al hombre. Dios en la eternidad diseñó un plan salvífico para salvar y redimir al ser humano. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios salva al hombre? ¿Por qué Dios decretó o determinó salvar al ser humano? Y muchas veces solemos citar el texto clásico de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Y es cierto, Dios salva porque ama al ser humano con un amor infinito. Pero, estimados amigos, principalmente, primordialmente, Dios salva porque es soberano. Y hay un texto sumamente interesante en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, en donde leemos las siguientes palabras, hablando de Dios, el Padre. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, Dios determinó salvar según su propósito, según su designio eterno. Y ahí podemos observar, estimados amigos, que Dios es soberano en la salvación. De hecho, cuando nosotros vivíamos de espaldas a Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, este Dios soberano vino a nuestro encuentro y nos llamó a salvación en soberanía. Y nos hizo nacer de nuevo en soberanía. Y nos preserva en la actualidad en soberanía. Y llevará a cabo la glorificación del creyente en soberanía. Por tanto, todo lo que tiene que ver con salvación es obra de Dios y obra de su soberanía.